Hola, les saluda Yandira Núñez, bienvenidos a Espacio Gente para la Estrella de Panamá. El día de hoy nos acompaña Kyung Sum Kim, quien es representante de UNICEF en Panamá. Además, entre 2012 y 2016, previo a su nombramiento, la señora Kim desempeñó el cargo de asesora senior de UNICEF en la oficina de Nueva York, donde aportó con su liderazgo en la elaboración de estrategias y enfoques de las relaciones exteriores con los países de América Latina y el Caribe, así como orientación y apoyo técnico a los directivos de la organización sobre los países de renta media. Señora Kim, bienvenida a Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Esta semana fue presentado el informe sobre el impacto de la pandemia en niños y adolescentes en Panamá específicamente. Esta es una primera entrega de la serie de diálogos de políticas públicas a favor de los niños, niñas y adolescentes en Panamá. ¿Cuáles han sido esos hallazgos más significativos y que, bueno, de alguna manera pues llaman a la ocupación de los diferentes actores para mejorar la situación de los niños en Panamá? Primero que todo, gracias por elegir este tema, la niñez, porque estamos muy preocupados. Desde UNICEF estamos muy preocupados. Ah, y estamos pasando una etapa muy difícil para todo el mundo, pero sobre todo para la niñez ha sido particularmente más difícil. Y les cuento por qué. Hemos abogado por una serie de acciones desde el comienzo de la pandemia. Y entonces, en marzo, cuando ya empezó la cuarentena y confinamiento, empezamos a ver, ¿no? Observamos, ¿no? Cómo reacciona la gente y cómo va la situación en general. Y entonces, viendo el riesgo que corremos, que esta crisis puede convertirse en una crisis de derechos de la niñez, allí publicamos un llamado a la acción el 9 de abril con 5 puntos. Y allí alarmamos no solamente a Panamá, pero a todo el mundo, que si no hacemos si no tomamos estas 5 acciones, esta crisis puede convertirse en una crisis de los derechos de la niñez. Allí los 5 puntos fueron muy claros. Que mantengamos a los niños sanos, porque tiene su vacunación, tiene cosas que tienen que recibir, ese servicio básico que tienen que recibir, servicio prenatal, postnatal, que tiene que ver también la mortalidad al final, ¿no? Entonces, esos servicios básicos que no se puede parar, ¿no? Y la nutrición, alimentación en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, se tenía que ver con mantenerlos sanos y proveer agua y saneamiento. Hemos visto que si hay voluntad política en el mundo, en términos de meses o semanas, han realizado acciones que hubieran tomado años. Y entonces, proveer ese servicio básico de agua y saneamiento, por lo menos en las escuelas, sería una acción sumamente importante y la básica, ¿no? Tercero, mantener a los niños aprendiendo. Y eso no quiere decir solamente la reapertura de las escuelas, porque sabemos que los niños aprenden de diferentes maneras en estos días. Lo que más nos preocupaba era lo que llamamos en inglés digital divide, esa división digital, ¿no? Porque los niños aprenden de muchas maneras, de YouTube y entre sí chateando y etcétera, pero en confinamiento esa conexión digital era la vital y fundamental. Y entonces abogamos que mantengamos a los niños aprendiendo, pero no se trata solamente de la forma digital. También algunos materiales que podemos proveer en las zonas remotas para que mantengan activos y etcétera, ¿no? Entonces, tanto lo digital y no digital aprendiendo, era el tercer punto. Y el cuarto punto era sobre el apoyo a las familias. Sabemos que Panamá Solidaria, ¿no? Provee
esos bonos y la alimentación y apoyo financiero. Sin embargo, es lo mismo para cada familia. Pero tenemos que considerar el número de los niños en la familia e identificar esa población vulnerable o esas familias vulnerables y responder a esas necesidades para que puedan mantener lo mínimo que necesitan para la sobrevivencia. Y finalmente el quinto punto era protección a la niñez de la violencia, abuso y negligencia. Y entonces esos 5 puntos han sido respaldados y reforzados por 172 miembros de Estado a nivel global, ¿no? El 30 de abril. Esa declaración se llama Protege a los niños, Protect Our Children. Y Panamá ha sido parte de esos 172 miembros de Estados. En esa declaración básicamente mantiene esos puntos, ¿no? El secretario general ha sacado un policy brief que analiza, ¿no?, la vulnerabilidad y finalmente nuestra serie de diálogo va más allá, mirando hacia atrás estos 7 meses, ¿no?, 200 días, ¿no?, de confinamiento y de cuarentena, y después ahora tenemos un poco más libertad y reapertura de la economía y estamos todavía monitoreando cuál ha sido el impacto de la pandemia en la niñez. Entonces la serie trata de eso, trata de juntar todos estos puntos de abogacía y mirar, monitorear la situación, ver si estos puntos todavía son pertinentes, si estamos efectivamente realizando estos puntos o no, y crear la conversación, crear consenso y crear y generar la acción. Ahora, uno de los elementos preocupantes dentro de toda esta crisis de la pandemia ha sido precisamente el factor educación y cómo pues favorecer la penetración justa de las nuevas tecnologías a las zonas más vulnerables para que precisamente los niños y adolescentes tengan acceso a esta educación virtual. ¿Cuál es el análisis que ha hecho UNICEF en este sentido y qué nos falta aún en Panamá quizás para cerrar un poco más la brecha de acceso a educación virtual? A nivel global sabemos que hay 463 millones de jóvenes que no están accediendo a la educación remota. La pandemia ha afectado 91% de los jóvenes con el cierre de las escuelas. Entonces, de una manera u otra, casi todos los niños y niñas han sido afectados y su educación está muy afectada, ¿no? Y nos preocupa la deserción escolar, la exclusión educativa, porque el problema era grave aún antes de la pandemia. En la educación secundaria en Panamá, por ejemplo, casi la mitad de los jóvenes no asisten a la educación secundaria y esto puede incrementar. Y lo que esto significa es que quizás más chicas se queden embarazadas. Y entonces esa deserción escolar nos preocupa mucho. Y aunque la acción para cerrar esa brecha digital puede tomar, hay otros factores sociales, ¿no?, económicos que se tienen que conllevar, que se tienen que ir juntos. Porque solamente dar la tarjeta para que, y esto estamos efectivamente haciendo eso, ¿no?, que proveer esos laptops y la tarjeta en términos de data, ¿no?, para que puedan continuar con su educación y quizás en zonas remotas, ¿no?, pueden poner más acceso a internet y etcétera. Siendo un país que todavía está en desarrollo, tiene esa ventaja de invertir más recursos en esa infraestructura que es fundamental para el futuro, porque sabemos que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Sin embargo, todas esas acciones, si no lleva a esa parte social de protección, salud,
y agua y saneamiento, todas estas cosas básicas, si no está allí en una manera integral, y entonces cerrar la brecha digital no va a realmente producir frutos. Y entonces la forma integral con otros sectores, otros servicios básicos, cumpliendo con otros derechos básicos de la niñez, y la alianza. Necesitamos una alianza, quizás un consenso, un contrato social, ¿no? En donde la sociedad con una conciencia decide a invertir en estos, sabiendo que no es un trade-off, que no es que si invierten esto, pierden en otra parte de economía. Es la parte fundamental para la recuperación económica. Ahora, durante una entrevista que le realizaron en 2018, en el marco del 10º Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizado acá en Panamá, usted mencionaba la importancia de comprender el círculo vicioso de la pobreza en Panamá. Y esto me pareció muy interesante. Me gustaría que nos compartiera un poco más en torno a este tema. Siempre estamos abogando por el desarrollo infantil y primera infancia, ¿no? Es porque el círculo se puede cerrar solamente desde muy temprano. Tenemos la ley número 171 de 15 de octubre, que se trata de protección integral a la primera infancia. El propósito y el compromiso del Estado, ¿no? de este gobierno, es justamente eso, cortar ese círculo vicioso de la pobreza. Porque si una niña, un niño, desde la etapa prenatal no recibe nutrición adecuada y servicio prenatal, y entonces nace con peso bajo y crece con poco estímulo y poca nutrición y poco cuidado y poco amor, porque esos padres son los padres que pasan muchas horas, ¿no? Yendo de la zona suburbana a la zona urbana para salarios mínimos, ¿no? Y entonces se trata de ese tiempo y amor que necesitan también. No es solamente nutrición, no es solamente la parte material, ¿no? No es solamente el estímulo, sino también el cuidado y amor, ¿no? Y entonces crecen con ese bajo desarrollo. Imaginen, ese niño entra a la escuela, ¿no? Y aún más, si es un niño indígena, ¿no? Que ha hablado en su lengua natal y entra al sistema y se siente atrasado y perdido y quizás se retira, ¿no? Y retirando, yo quiero referir quizás emocionalmente, ¿no? Y mantiene, ¿no? en la educación primaria, sintiendo que no son inteligentes, que no son buenos, porque empezaron así, ¿no? Desventajados, con mucha desventaja. Entonces, cuando llega a educación secundaria, ya están muy atrasados con este sistema educativo que no ha enfocado tanto en la calidad y aprendizaje de los niños, ¿no? Porque el sistema educativo, y no estoy hablando solamente de Panamá, está diseñado para un promedio de niños, para algún desempeño, para que si pueden seguir, sigan. Si no pueden seguir, no hay ese cuidado individual a individuos para que ellos puedan hacer ese catching up, ¿no? Y entonces se quedan atrasados, salen de la escuela, muchas chicas se quedan embarazadas y muchos chicos se enganchan en esa economía informal y también a veces en violencia, ¿no? Y a veces en crímenes. Y las chicas, si enfocamos en las chicas, son esas madres solteras, ¿no? que viven en esas zonas de pobreza suburbana, ¿no? Y pasa mucho tiempo yendo a su trabajo y cobra lo mínimo
viene a su casa totalmente cansada y su niño ha estado negligado. Y esos niños, fíjense, todavía tienen acceso al mundo digital. Estamos hablando de un mundo en donde casi todos los niños tienen acceso digital, salvo a las zonas rurales y muy remotas, y etcétera, ¿no? Aunque sea en forma parcial, tienen ese acceso y si están neglijados, y entonces pueden usar ese Internet no para su aprendizaje, sino para exponiéndose a esos perjuicios y prejuicios y esos riesgos que son abundantes en el mundo digital. Y entonces necesitamos también esta protección digital, ¿no? Es una serie de acciones que tiene que estar allí, pero para llegar tenemos que asegurar estos servicios básicos, por lo menos como un primer paso. Y tenemos que tener más conversación sobre este círculo vicioso que se puede cortar solamente empezando desde la primera infancia y tener ese consenso, tener ese contrato y tomar acciones. El fenómeno migratorio y su impacto en la niñez es gravísimo. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Yo estaba refiriendo a esta abogacía global, ¿no? Entonces, en esa abogacía global, manteniendo esos 5 puntos que estábamos abogando desde el principio de la pandemia en Panamá, ¿no? Agrega 2 puntos más. Y entre esos 2 puntos más, hay esa parte de los niños que huyen de conflictos, que están sufriendo de desastres naturales, niños desplazados, niños en movimiento, inmigrantes, ¿no? Y entonces, todos los 5 puntos sobre servicio básico, tenemos ahora 6º punto, que se trata de esos niños más vulnerables quizás, que no tienen un hogar, que están en constante movimiento y por supuesto están fuera de su sistema educativo. Y con este cierre de las fronteras, pasan casi un año sin recibir ninguna educación, sin recibir mucho estímulo de su cerebro. Y entonces, cuando finalmente su situación económica o social mejore, todavía van a tener esa enorme desventaja que le va a afectar a su subestima, a su autoestima y le afecta casi toda la vida. Y en economía vamos a ver esa generación que no se engancha, que no se forma de la economía formal, que no gana lo suficiente para sobrevivir y entonces va a ser esa población que necesitará esa protección social o ese apoyo financiero y ese modelo de desarrollo no se puede sostener. Y quisiera también resaltar que entre estos 6 puntos que estamos abogando a nivel global, preparándonos para este 3 y 4 de diciembre, la sesión especial de Asamblea General sobre el impacto de COVID-19 y allí estamos poniendo sobre la mesa estos 6 puntos, 5 que estuvimos abogando en Panamá y el 6º sobre los niños vulnerables en movimiento y bajo conflicto y desastres. Y en la parte de protección, ahora estamos abogando con mucha fuerza sobre la salud mental, porque no se trata solamente de mantenerlos sanos físicamente, pero mantenerlos sanos mentalmente. Entonces, quisiera que todo el mundo se sume a estos 6 puntos de abogacía, preparándonos para esa sesión especial de la Asamblea General. Excelente. Ahora, recientemente UNICEF reconoció los esfuerzos de Panamá por lograr la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano. Aseguraron incluso estar dispuestos a contribuir a robustecer las capacidades del Estado panameño para lograr estos objetivos. Le pregunto, ¿qué ha resultado de los intercambios y las conversaciones entre UNICEF y el gobierno panameño en este 2020? Realmente era viendo este compromiso y viendo la sanción de esta ley para muchos, para el país, es un enorme y gran paso
quizás el paso más necesario y como he dicho, fundamental, ¿no? Para erradicar la pobreza y para avanzar. Y no es solamente lo correcto, es solamente, o sea, es una cosa inteligente y estratégica para un desarrollo sostenible del país, para la prosperidad del país, para que no tengamos esa población que sea un cargo, ¿no? Al Estado, sino contribuyentes al desarrollo sostenible para todo el mundo. Con esa ley, aún antes de la ley, siempre estuvimos apoyando a Mides, quien ha sido el rector de esta ley, con los ejemplos de otros países. Y entonces miramos leyes existentes de otros países que son semejantes y prácticas, ¿no? Y experiencia, ¿no? Que podemos aprender de Chile Crece Contigo. Y entonces apoyamos con esta asistencia técnica. Y finalmente con la ley apoyamos en esa primera reunión en donde estaban juntando sus cabezas, ¿no? Para ver qué hay que hacer inmediatamente. Entonces, con estas acciones inmediatas en ese diseño de implementación, fuimos una parte de esa reunión. Y creo que vamos a ver esas acciones en los días y en los meses venideros. Y en forma concreta, estamos apoyando con lo más urgente, que es la reapertura de CAIPIS. Y entonces esas medidas sanitarias, lo que recomendamos para los niños, para que no se trate, porque no se trata de solamente como prevenir COVID. Prevenir COVID es para vivir bien, ¿no? Y entonces para que los niños puedan estar allí bien, aprendiendo y también disfrutando. Los niños tienen derecho a jugar, tienen derecho a ser un ser humano integral y holístico. Y para esto sabemos que no se trata solamente de aprendizaje, necesitan jugar y necesitan divertirse. Y entonces, ¿cómo asegurar esas medidas sanitarias en CAIPIS y al mismo tiempo asegurar ese aprendizaje integral y ese cuidado integral? Un Panamá en donde esta ley se está cumpliendo, ¿no? A pie de la letra, con toda la coordinación, poniendo los recursos necesarios para que desde la primera infancia se nivele la cancha. Se trata de un país sostenible, se trata de un país que finalmente tiene y quizás pueda liderar ese desarrollo sostenible de esta región. Señora Kim, en Panamá precisamente, según el índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes, en 2018 había unos 453.837 niños en situación de pobreza. Ustedes desde UNICEF plantean trabajar para hacer de las finanzas públicas un instrumento de garantía de los derechos de los niños, pero ¿cómo lograr esto? Esta tarea que es tan ambiciosa y es tan complicada además. Ya tenemos el primer paso. La ley exige los recursos, ¿no? La razón por la cual el país necesitaba una ley es porque con un decreto o con otras formas puede ser que el interés del día o económico pueda dominar o el interés político pueda dominar. Pero cuando tenemos una ley, esa ley demanda recursos para realizar las acciones. Y entonces, basado en esa ley que tiene la atención a nivel más alto en la presidencia, se trata de compromiso y voluntad política que han mostrado con la ley. Y esa voluntad política que traduzca en los recursos a pesar o por qué tenemos la pandemia. No es a pesar. Como he dicho, no es un trade-off, es la parte necesaria para la recuperación integral del país. Entonces, poner esos recursos, ¿no? Y convencer quizás a la población que no se trata de un zero-sum game, no se trata que estamos sacando recursos de la recuperación económica, sino esta es parte integral y fundamental, esencial
de la recuperación económica. Entonces, creo que esa comunicación es muy importante para que toda la gente, ¿no? Para que todo el país tenga ese consenso y contrato social. Yoon Sung Kim, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF en Panamá, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Muchas gracias por escucharnos.